Muy buenos días, mi nombre es Viviana Espinosa, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional Abierta de Distancia y en esta ocasión les voy a presentar la reflexión del artículo de la implementación de una base de datos de acuerdo a un problema dado. En resumen, decimos que una base de datos se crea a partir de un problema o necesidad y que tiene cuatro partes o cuatro pasos principales para su creación. La planeación, donde se analizan los requerimientos, se definen las entidades, los atributos, las restricciones y las relaciones. En el diseño se hace la normalización de entidades, se crean los modelos, las tablas, se poblan las tablas y se ejecutan consultas y funciones a través del lenguaje SQL. La importancia de la fase del diseño es poder tener una base de datos optimizada. En la implementación creamos los triggers, procedimientos almacenados, cursores con el lenguaje PL/SQL, esto con el fin de tener una base de datos automatizada, automatizada en sus procesos, en la cual podamos tener mayor rendimiento y, y más espacio. Y esto pues lo podemos lograr a través de las funciones que son funciones que nos retornarían o nos evitarían volver a escribir líneas de código. Y en la fase de control tenemos lo que es el control de los datos, poder acceder a la información, poder gestionar el almacenamiento, los usuarios, los esquemas y los objetos. En las palabras claves pues tenemos BD, que sería base de datos, join, que serían sentencias SQL, que nos permiten combinar registros de una o más tablas, entidad, que sería como objetos, cosas o personas, atributo pues serían como las propiedades o las características de esos objetos. Las restricciones pues serían como las limitaciones o las condiciones. Matriz de relaciones serían las relaciones entre las entidades. B-Learning, que es el aprendizaje presencial y virtual. Triggers, que son como procedimientos almacenados que ejecuta la base, el gestor de base de datos de manera automática. Por ejemplo, cuando realizamos un insert o un select. Procedimientos almacenados, que son funciones que nos van a permitir guardar procesos como insertar o consultar datos de una tabla o de varias tablas. Cursores, que son una estructura de control utilizada para el recorrido de los registros del resultado de una consulta. En la nomenclatura podemos encontrar simbologías del modelo entidad-relación, como por ejemplo conjunto de entidades, la clave primaria, atributo, relaciones y bueno, entre otros. Con este artículo lo que se pretende es proporcionar los resultados a partir de la planeación, diseño e implementación y control de la base de datos creada a partir del problema presentado para la gestión B-Learning, y que se pueda implementar por medio de consultas, registros, funciones y gestión de usuarios, gestión de almacenamiento. Los resultados obtenidos, partimos de la descripción del problema, en donde la Universidad Nacional Abierta de Distancia desea que se cree una base de datos para la gestión integrada B-Learning. Esta base de datos debe tener la capacidad de planear, programar y ejecutar las sesiones programadas, asimismo poder evaluar, llevar un registro de asistencia
y un informe docente. Esta base de datos, en cuanto a los anteriores aspectos mencionados, debe poder almacenar la información personal de los estudiantes matriculados por escuelas y programas, cursos matriculados en el periodo académico vigente, programar las sesiones por curso, los docentes responsables y el registro de asistencia. Además, hacer consultas de estudiantes que se encuentran matriculados en los cursos, los que escribieron y los que asistieron a cada una de las sesiones programadas, y además del número de sesiones programadas comparadas con las sesiones realizadas, que correspondería al proceso de evaluación. Los objetivos, pues tenemos primero crear la base de datos, crear consultas y funciones en base de datos relacionales a través del uso del lenguaje SQL, desarrollar activadores, procedimientos almacenados en base de datos relacionales mediante codificación en lenguaje PL/SQL, administrar la seguridad de la base de datos relacionales a través del lenguaje control de datos. Justificación. La importancia de tener tantos datos, que podemos tenerlos manualmente en archivos, es poderlos tener disponibles de manera organizada y segura, y esta es una de las razones por la que recurrimos a crear una base de datos. Método de estudio empleado: utilizamos el modelo relacional para el modelado y la gestión de base de datos, el lenguaje de DL para la definición de datos, que nos permite crear las tablas, lenguaje de SQL, que es el lenguaje de administración y recuperación de datos, con el cual podemos realizar funciones con consultas y registros, el lenguaje PL/SQL, que es el lenguaje de manejo de variables, estructuras modulares de control, flujo y toma de decisiones, el cual nos permite poder automatizar nuestra base de datos creando las funciones, y el lenguaje de control, que es el lenguaje de control de acceso de datos a los datos de la base de datos, el cual nos va a permitir crear pues los usuarios, las estructuras de almacenamiento, los esquemas y los objetos. Y bueno, entonces como resultado tenemos como resultado del método empleado tenemos el modelo relacional de la base de datos, el cual nos permite tener las tablas o el modelo de las tablas con sus respectivos atributos, llaves primarias, extensión, llaves foráneas y relaciones. El script de DL, que nos va a permitir crear las tablas. En el lenguaje SQL podemos crear los registros en las tablas, ejecutar consultas, join, left, right, full, cross, natural, using, y ejecutar las funciones count, sum, abg, mínimo y máximo. Entonces aquí tenemos un resultado de una consulta join. Tenemos también una función count en la tabla matrícula. En el lenguaje PL/SQL tenemos procedimientos almacenados, cursores y triggers para insertar y consultar datos de las tablas. Entonces aquí tenemos un procedimiento almacenado para la consulta del dato valor de la tabla curso. Tenemos un cursor para la tabla persona que nos retorna un dato. Tenemos un disparador para insertar registro en la tabla persona, y en el lenguaje de control tenemos la creación y gestión de estructuras de almacenamiento, creación y gestión de usuarios con privilegios, y bueno, aquí tenemos la creación de una tabla space de persona, escuela, programa y curso. También tenemos una vista del diccionario de datos en su sistema de gestión de base de datos por medio de DB roles. Tenemos un usuario que es administrador y la asignación de privilegios de crear usuario y sesión. En cuanto a qué software podemos utilizar para crear nuestra base de datos, podemos comparar que tenemos por ejemplo SQL
Developer, que es un software GUI para ejecutar consultas, desarrollar procedimientos almacenados y demás. Y es una herramienta de línea de comandos, SQL Plus, pero que además tenemos Apex, que es más para la creación de prototipos y desarrollo de algunas aplicaciones personalizadas a las que algún usuario final o administrador accedería. Entonces esto ya va de acuerdo a la necesidad o los requerimientos iniciales. Agradecimientos a la red de docentes del curso de base de datos avanzada de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, del periodo 1604 del 2020, por la dedicación y el conocimiento ofrecido. También a la red académica de la institución por proporcionar el material necesario para llevar a cabo este proyecto. Bueno, todo y muchas gracias por su atención.